Si pensamos en esta mañana, en todo lo que hemos cantado, en todo lo que hemos podido compartir en las lecturas, veremos que hay algo unido y común que tiene que ver con el tema que vamos a tratar en esta mañana. Hoy vamos a hablar, vieron que venimos hablando de distintos personajes bíblicos que son muy poco conocidos o nombrados, pero de mucha fe, de testimonio y que impactan cuando podemos leer estas cosas, desgranar en cada uno de ellos y ver por qué y a qué fueron llamados cada uno de ellos. Hoy vamos a hablar de un hombre de fe y de valentía. Y los invito a los que trajeron su Biblia, si la trajeron, y a los que no, que lo puedan leer, que va a estar proyectada. Vamos a ver en el libro de Jueces. Es uno de los primeros libros de la Biblia. En el libro de Jueces, en el capítulo 3, vamos a ver los versículos 12 al 21, que dice así: Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ehud, o Ehud, como lo vamos a ver también en esta mañana. Y así, este hijo, que era hijo de Gera, de la tribu benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y a Job se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab. Y era Eglón hombre muy grueso, hombre muy gordo. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se puso de pie, se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió en el vientre. Si ustedes vieron, pues al leer esto, ¿por qué Dios permitió primero que pasara esto con el pueblo de Israel y que Eglón los dominara durante 18 años? Apenas empieza casi el libro de Jueces, en el capítulo 2 dice: Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astaroth. Pasó mucho tiempo desde la primera vez que los judíos pudieron pisar la tierra prometida. Inclusive pasó el tiempo en que Moisés y Josué, el sucesor de Moisés,
ya habían muerto hasta que estos hombres de fe que estamos viendo pudieran ayudar a liberar al pueblo judío de la opresión. Pero pasó mucho tiempo, porque como dice en el capítulo 2, ellos se alejaron de Dios. Dios les había demostrado tantas cosas que ellos lo único que les interesó es buscar en ese momento, en sus propias necesidades, llenarlas y después se dedicaban a adorar, dice la palabra, a otros dioses. Lo dice concretamente. El libro de Jueces, que hoy estamos leyendo, relata desde la conquista de la tierra prometida, 1400 años antes de Jesucristo, hasta la coronación del primer rey que tuvo el pueblo judío, que fue Saúl. Y eso fue en el año 1050. Y durante todo ese tiempo pasaron 12 jueces. O sea, durante esos 350 años pasaron 12 jueces, los cuales eran comandantes militares o líderes políticos que ayudaron a guiar al pueblo escogido de Dios. Fíjense que tuvieron que pasar 12 para poder llegar ellos a estar convencidos y tener un rey que se los dio Dios para que ellos pudieran empezar a vivir una vida totalmente distinta. Navegaron entre confiar en Dios y obedecerle, y navegaron entre desobedecerle y tener las consecuencias. Y dice que durante 8 años estuvieron en manos de los sirios, y entonces ahí se volvieron y dijeron, estamos totalmente vencidos, vamos a volvernos y clamemos a Dios a ver si nos escucha y nos ayuda. Y Dios, como con un bastón, como un viejito buenito, vino y dijo, aunque no escuche bien, voy a tratar de hacer el esfuerzo de volver a escuchar a mi pueblo. Y Dios otra vez les perdonó. Y entonces ahí aparece la historia de Ehud o de Ahot, que significa guerrero fiel, para poder ayudar a liberar al pueblo judío. Dios tuvo misericordia de este Eglón que no tenía misericordia, que los tenía sojuzgados, que les sacaba todo el dinero que ellos podían tener, lo cual no les permitía alimentarse bien, estaban muriendo de hambre. Y ahí entonces se dedicaron a clamar a Dios. ¿Pensamos cada uno de nosotros que así aprendieron a obedecer a Dios los israelitas, el cual les traería bendiciones y la desobediencia ya les había marcado que le traía maldiciones? No fue así. Después de 40 años volvieron a desobedecer. Así cayeron en manos de este rey Eglón de Moab, que dice la Biblia que era un hombre gordo. Y Eglón dice que toma el mandato de Dios y levanta en este pueblo de Jericó, que fue la primera tierra que conquistaron los judíos. Ahí él levanta su gran palacio. Fíjense, como provocación, este rey levanta su gran palacio en medio de una ciudad que era la primera que ellos habían conquistado, los judíos. Y ahí dice, les voy a demostrar que yo soy fuerte en medio de lo que ustedes en un momento dado habían entrado y conquistado. 18 años oprimió al pueblo judío. Y entonces este Ehud, que escucha la voz de Dios, recibe el mandato de Dios de ir
a liberar a su pueblo. Ahora, era de la tribu de Benjamín. La mamá de él era descendiente de la tribu de Benjamín. Y él prepara un plan. No lo leemos acá, pero la historia relata que él prepara un plan para ir. Ahora, nosotros pensamos que va a ser fácil, por ejemplo, en la mente de él, que él va a entrar tan fácil. Pensemos que era un palacio, todo rodeado, lleno de soldados, fuertes. Si nosotros leemos después, vamos a ver que vencieron a 10.000 hombres, dice la palabra, fuertes. Nosotros pensamos que él habrá pensado, va a ser re fácil ir ahí. No, pero él confió en la voz de Dios. Y lo primero que hizo, dice que hizo como una daga de 38 centímetros que tenía 2 filos. Pero él tenía una característica, era zurdo. Y normalmente los soldados utilizaban debajo de sus ropas y guardaban las espadas del lado de la pierna izquierda porque la mayoría eran diestros. Y era una característica que debían tener, ser diestros. Este era zurdo, entonces la guardó del otro lado. En la pierna derecha, del lado de adentro, él guarda esta daga. El pueblo dice que clamó a Dios y Dios lo escuchó. Todo lo tenía pensado. Era el día de los tributos, entonces iba con un grupo de gente a llevar lo que tenían que pagar, más otras cosas. Y entre esas cosas llevó la daga. Todo pensado, pero seguramente no sin pensar que no iba a haber ningún riesgo. Lo primero que tenía que lograr, ¿qué era? Entrar al palacio. Lo segundo, que no lo revisaran. Porque si lo revisaban, le iban a encontrar la daga. Y lo tercero era llegar delante del rey. Y lo cuarto, poder lograr lo que tenía pensado. Llevó delante su idea y ¿qué mostró ahí? Mostró el valor, mostró su fe y llegó el día donde entonces fueron a presentar el tributo, el momento esperado. Llegan, presentan las cosas, va delante del rey y nosotros ¿qué pensamos? Bueno, si llegó, después de pasar por todo lo que tenía que pasar, no le agarraron el arma, cuando le va a presentar los tributos le mete el cuchillazo. No, se volvió. Se fue. Se fue con el grupo, después que presentaron todos, se volvió. Y se fue hacia las canteras de Gilgal, donde estaban todos los ídolos que se adoraban, que no eran del pueblo escogido o para el pueblo escogido de Dios, porque como nosotros tenemos un solo y poderoso Dios. Y ahí les dice que se queden y él ora a Dios, escucha la voz de Dios y él vuelve solo. 2 kilómetros aproximadamente había desde ahí hasta el palacio. Él vuelve y tiene que volver a entrar, ahora solo. Entonces dice que tiene un mensaje para el rey. Vuelve a entrar, llega ante la presencia del rey y dice, tengo un mensaje de Dios solo para ti. Y entonces el rey, que dicen que era muy curioso, le dice, calla. Lo dice la Biblia. Y hace salir a todos. Y entonces, cuando los hace salir a todos, él le dice, tengo un mensaje de Dios para ti. ¿Y saben por qué él se pone de pie? Porque el mensaje que él creía que tenía de Dios era del Dios Quemos, que era el Dios que él adoraba. Y él se pone de pie. Y ahí él se acerca y le mete la daga en su estómago. Dice algunas cosas más que no las voy a decir yo, pero lo que provoca al meterle la daga
en su estómago y lo que pasó. Tenemos que ver varias cosas después de haber contado este relato para que podamos llegar a entender por qué quería traer en esta mañana a este personaje de fe, Ehud. Ehud logra escapar, llega a Seirá, que era la región de Efraín, y ahí junta a los hombres. ¿De qué manera? Toma el cuerno, vieron que ellos tenían un cuerno, lo hace sonar, vienen los hombres, van hasta un sector, porque después los soldados descubren que el rey está muerto, después de pasado un tiempo, y cuando vienen a luchar, los emboscan en un lugar y matan ahí, en un paso que tenían que ellos circular, estos 10.000 hombres fuertes, dice la Biblia, hasta destruirlo. ¿Qué nos dice la palabra hoy a vos y a mí? A los que estamos acá y a los que estamos lejos. Primero, pensemos, ¿nunca nos hemos alejado de Dios? ¿Nunca hemos desobedecido a Dios? ¿Nunca pensamos que nos estamos apartando de lo que Dios espera de cada uno de nosotros y que las consecuencias de lo que nos pasa es al habernos alejado de la presencia de Dios? Quizás no hemos adorado a otros dioses baales como tenían ellos en imagen, pero con nuestra vida alejada de la presencia de Dios, hemos estado dejando incorporar en cada una de nuestras vidas cosas que nos alejan, que nos separan, que nos perturban de la presencia de Dios. Lo primero que motivó a Ehud fue la fe. En ese Dios, en el Dios que los judíos tenían, que lo nombra y que dice, en el libro de Hebreos, aunque no lo nombra él, si nosotros leemos en esta mañana, en el capítulo 11, que viene hablando de la fe, en los versículos 33 y 34, dice lo siguiente, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Lo primero que lo motivó a él fue la fe, la confianza plena en Dios, la fe. ¿Qué es lo que nos motiva a cada uno de nosotros en este tiempo? ¿Estamos con fe? Fe no es solamente decir creo, como lo dije en uno de los martes, porque a veces hemos transformado la fe en decir, sí, yo creo en Dios. Pero dice la palabra de Dios que hasta los espíritus inmundos creen en que Dios existe. Fe es creer y actuar por fe. No es quedarnos estáticos, inmóviles, sin hacer nada. Este Ehud tuvo fe, pero no se quedó quieto. Fue y entró 2 veces al palacio, una vez con gente y otra vez solo, y lo mató. Él tuvo fe y la puso en práctica porque Dios era el que le cuidaba y el que lo sostenía. Y fue tan así que fue valiente. Tuvo fe y fue valiente porque Dios lo sostuvo para poder actuar a través de la fe que él tenía en su Padre Celestial. Quizás nosotros en este tiempo que tenemos esto, que muchas veces no la traemos, que muchas veces nos da vergüenza mostrarla, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Cuando Dios habla, habla a través de ella y Dios nos habla por su voz a través de ella. Y él fue valiente. Y nosotros no tenemos la necesidad hoy de ir con una espada y matar a alguien que no cree y adora a otros dioses. Pero sí tenemos la obligación de hablarles a otros y de ser inteligentes y demostrar que la palabra de Dios sigue teniendo fuerza hoy más que nunca. Y nosotros nos callamos y vemos cómo el mundo se sigue contaminando. Y cuando hablo del mundo, no hablo del smog
y de todo lo que está sucediendo. Hoy veía esta mañana que en Australia están pensando, por la gran sequía que se viene, sacrificar a los canguros. ¿Para qué? Para que no mueran de hambre y de sed y hacer con ellos, aunque sea, alguna ropa para que después no lo puedan utilizar. Fíjense a dónde hemos llegado. ¿A dónde hemos llegado con nuestra mente, con nuestras incapacidades? Porque nos hemos alejado de Dios. Porque no tenemos la fe verdadera que nos lleva a actuar bajo el dominio de Dios. Porque no somos valientes para poder anunciar el mensaje al cual Dios nos ha llamado. Ustedes tienen una espada de dos filos, dice que es la palabra y que penetra profundamente hasta los tuétanos. Eso es lo que tenemos hoy. Y nosotros no nos damos cuenta que la podemos leer libremente, que podemos interpretarla. Ahora tenemos, pero 50.000 cantidades de cosas para poder interpretarla. Y ellos pasaron 1500 años para poder tener algo escrito en sus manos y poder leerlo. Y nosotros la tenemos hoy, como la viejita esa que fue a visitarle al pastor. Y le dijo, hermana, vamos a leer la Biblia. Ahora la traigo, pastor. Y después que fue y la buscó, descubrió que ahí adentro tenía los lentes que hacía 2 meses que no encontraba. Porque hemos perdido y desvalorizado lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros en el día a día. Y por último, Ehud fue hábil. Y nosotros también en este tiempo debemos ser hábiles frente al mensaje de Dios. ¿Qué dice el texto? Mansos como paloma. No es que vamos, no crees, te mato. No, mansos como paloma. ¿Pero qué dice la palabra? Astutos como serpientes. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a ir a picar a alguien, a morder a alguien, a matar a alguien? No. Que cuando nosotros confiamos y ponemos nuestra vida en las manos de Dios, Él nos va a dar las palabras en el tiempo indicado, en el momento indicado, a la persona indicada y en el lugar indicado. Ehud fue hábil. ¿Qué nos lleva a poder tener una mejor relación con Dios? El estudio personal de la palabra, el poder asistir a las reuniones, a los cultos, donde compartimos, nos llenamos de la presencia de Dios para poder volver a donde vayamos y tener esa plenitud del gozo de Dios en el día a día. Porque es fácil dar gracias a Dios cuando todo viene bien y cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas vienen mal, ahí o despotricamos contra Dios porque ahora nos falta esto, porque perdimos aquello, o le pedimos y clamamos como el pueblo judío que se volvió porque estaban muriendo de hambre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es clamar? Ay, Señor, te pido que vos en este tiempo, clamar es gritarle a Dios. Es decirle, Señor, estoy tan desesperado que necesito de vos. Y ellos necesitaron clamarle a Dios. Pero Dios sobró cuando Él quiso e hizo su voluntad en el momento indicado. ¿Vieron el tiempo que pasó? Vinieron después tiempo de bonanzas para su vida. Pero dice la palabra, otra vez, cada uno se fue por su camino. Y termino con lo siguiente. Dios no discrimina a nadie. A veces nosotros sí. Nos ha pasado. En la escuela hay gente que no nos gusta, compañeros que no nos gustan. Algunos los maltratamos. Con algunos quizás hemos llegado a ser violentos. Pero Dios
no discrimina a nadie. Ehud era zurdo. Nosotros no sabemos en este tiempo lo que es ser zurdo. Pero preguntémosle a gente o nuestros abuelos, si alguno tiene la posibilidad, cuando eran zurdos, qué cosas tenían que hacer. Si eran zurdos, no podían escribir con la zurda en la escuela. Tenían que obligatoriamente aprender a escribir con la derecha. Era una clase de discriminación. En el tiempo del pueblo de Israel, ser zurdo era considerado una persona discapacitada. Era considerada una deformidad. Era considerada una persona inútil. Sin embargo, Dios hace de Ehud una persona nueva. Ese inútil, ese desconsiderado, ese marginado, es el que ayuda a liberar al pueblo de Dios. Él no lo libera. Es Dios el que obra para que Él pueda llegar a liberar al pueblo de Israel. Termino con una pregunta, como generalmente lo hago, para que nos llevemos y reflexionemos en nuestros hogares. ¿Qué necesitamos hoy? Que Dios renueve en cada uno de nosotros. Y si Él desea hacerlo, ¿estamos dispuestos nosotros a que Él renueve eso que a nosotros nos está alejando de su presencia? ¿Qué necesitamos hoy? Que Él renueve en cada una de nuestras vidas. Y si estamos dispuestos a que Él, con su deseo, lo haga en cada uno de nosotros. Ehud fue un hombre de fe y valiente. Y agrego, un hombre humilde. Llegó hasta los pies del rey, pero no se arrodilló. Él se levantó, el rey, y él puesto de pie, lo mató para liberar al pueblo de Israel, al pueblo escogido de Dios, del cual hoy vos y yo somos parte. ¿Con qué espada vamos a luchar? ¿La vamos a seguir dejando de lado? ¿Vamos a ser inteligentes? ¿O vamos a seguir dejando que el agua corra y nos contamine de aquellas cosas que nos alejan de Dios? Dios y Padre Celestial, te damos gracias y glorificamos tu santo nombre, porque solo en ti hemos y podemos encontrar la salida a cada uno de los interrogantes que se nos presentan en la vida diaria. Señor, hemos cantado tantas canciones en esta mañana donde reconocemos que estamos cansados del camino, sedientos de ti, que hemos cruzado desiertos y seguramente los seguiremos cruzando. Sumérgeme en el río de tu espíritu y que tu espíritu sea el que nos inunde y nos lleve a proclamar con habilidad, pero con fe y con entereza, tu palabra que no pasa de tiempo ni de lugar. Oramos siendo agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.